Ya chiquillos, vamos con la segunda parte del desarrollo del ejercicio final de Power BI, en donde nos falta ver la creación de las medidas y las visualizaciones. Ya, según el ejercicio, con las instrucciones publicadas, las medidas que hay que hacer es, primero, el total de ventas. El total de ventas se tiene que crear dentro de la tabla ventas y vamos acá, pinchamos la tabla ventas y podemos pinchar aquí donde dice nueva medida o clic derecho, nueva medida. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. En la primera parte tenemos que darle nombre a la medida y posteriormente poner la fórmula. En este caso la medida va a ser total de ventas y va a ser igual a la sum de la tabla ventas, los montos. El monto venta. Con eso tenemos la primera medida. La segunda medida es exactamente lo mismo, pero con las compras. En la tabla compras, lo mismo, nueva medida, y esta se va a llamar total compras. Total compras. Y va a ser la suma de TBL compras, el monto de la compra. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la medida del total de la compra. Recuerden que si ustedes quieren visualizar cómo se van a ver estas medidas, pueden trabajar aquí con el control de la tarjeta. Ya esa tarjeta que yo acabo de agregar acá, si ustedes marcan el total de la compra, les va a mostrar el valor. Ya, si quieren ver la otra medida, ¿cierto?, desmarcan esa y se van a la tabla de ventas, al total de ventas, y ahí tienen su medida. También tenemos que ver la cantidad de clientes. ¿Ya? La cantidad de clientes podría bastar con contar la tabla de clientes, pero vamos a utilizar una función diferente. Al count, vamos a utilizar la función countDistinct. La función countDistinct va a contar los que sean distintos. También pueden usar la función count en una tabla que ustedes sepan que tienen que ser todos distintos. Ya, cantidad de clientes. Vamos a utilizar count, el distinct count. Ya, el distinct count sobre la tabla de clientes puede ser sobre el ID y eso les va a devolver todos los clientes diferentes. Si por A, B o C motivo se les llegara a repetir un cliente, cosa que no se da acá, no se los va a contar. Pero con el count también funciona. ¿Ya? Lo mismo con el total de proveedores. Entonces en la tabla proveedores, vamos a crear una nueva medida y cantidad proveedores va a ser igual a distinct count sobre TBL proveedores y puede ser el root si quieren. ¿Ya? Y con eso vamos a contar, ¿cierto?, los proveedores distintos. También tenemos el promedio de las ventas. Ya, para crear el promedio de las ventas nos vamos a la tabla de ventas, acá, y creamos una nueva medida en donde vamos a decir que es el promedio de las ventas y va a ser el igual al average, ya, de la tabla ventas sobre el monto. De esa forma calculamos el promedio, ¿cierto?, de los montos de la tabla venta. El total de los sueldos lo vamos a calcular sobre la tabla vendedores, nueva medida, que se va a llamar total sueldos y va a ser igual a la suma de la tabla vendedores sobre el sueldo total. Y ahí calculamos el promedio, ¿cierto?, del sueldo total. Y finalmente calculamos la utilidad bruta, que va a ser el total de ventas menos el total de compras. Y eso lo podemos crear sobre la tabla ventas o sobre la tabla compras, cualquiera de las dos.
¿Ya? Vamos a partir por la tabla compras y vamos a crear una nueva medida que se va a llamar utilidad bruta, que va a ser igual a el total de ventas, a la suma de el monto de venta menos la suma de la tabla compras sobre el monto de la compra. Esa va a ser la utilidad bruta. Ya, y nos vamos con la última parte, que es el dashboard ejecutivo, en donde tenemos que crear tarjetas con cada uno de los indicadores y las medidas que acabamos de crear. Vamos a crear tarjetas entonces. La primera con el total de venta, tabla venta, total de venta, de esa forma. Vamos a dejar pequeño por aquí. Ahora creamos otra tarjeta con el total de compra. Por aquí la tabla compra, total de compra, por acá. Otra tarjeta para, vamos a dejar por aquí, la utilidad bruta, que lo hicimos en, aquí está, utilidad bruta. El total de sueldos, otra tarjetita que vamos a dejar por aquí arriba. Y en vendedores, ¿cierto? En la tabla de vendedores, el total de sueldos. Y por acá. Y la cantidad de clientes. Otra tarjetita. La dejamos por acá. Y clientes, tabla compra, tabla clientes, cantidad de clientes. Ahí está la cantidad de clientes. Ahí tenemos todas las tarjetas con nuestros KPI. Después nos piden un gráfico de barras de las ventas por vendedor. Entonces, un gráfico de barras. Este es el gráfico de barras de las ventas por proveedor. Entonces vamos a la tabla de ventas, el total de ventas, o la sumatoria del monto de venta, cualquiera de las dos, por vendedor. Vamos a la tabla vendedor y colocamos el nombre de esta persona, porque dice por vendedor. Y aquí lo podemos agrandar un poquito para que me aparezcan todos los nombres. Después tengo un gráfico de líneas de venta por mes y año. Entonces, vamos por un gráfico de líneas de las ventas por mes y año. Acá, mes y año. Y no, puede quedar una cosa así. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes trabajan con esta jerarquía, les va a aparecer un orden cronológico. Si yo en vez de eso trabajo con el campo que yo creé mes año, esto se los va a generar, ¿cierto?, en otro orden. Fíjense que parte con el junio del 2026, después baja a abril, se lo muestra de forma decreciente, lo que puede, ¿cierto?, llevar a algún tipo de error. Así que mejor, bajo eso, pueden trabajar con un orden cronológico. Entonces vamos a colocar este control un poquito más a la izquierda. Después un gráfico de columnas de compras por proveedor. Un gráfico de columnas de compras por proveedor. Tabla de compras, monto de compra por proveedor. Vamos a la tabla proveedores y marcamos la razón social. Y ahí tenemos las compras por proveedor. ¿Sí? Después tenemos una tabla de vendedor con su sueldo base. Esto ya se nos empieza a quedar un poquito más complejo.
por la visualización, ¿cierto? Y ahora tenemos que agregar una tabla, por ejemplo ahí, en donde vamos a mostrar al vendedor, el nombre del vendedor, su sueldo base, sus horas extras, el sueldo total y el tramo salarial. Que yo le puse zona, que si más no me equivoco. No lo puse como zona, ¿cómo le puse? Estado, categoría sueldo creo que le puse. Sí, categoría sueldo. Ahí me equivoqué, debería haberle puesto nombre como tramo salarial. Y ahí queda mi tabla. De esa forma. Y finalmente tengo que agregar algunos segmentadores por mes, vendedor, cliente y proveedor. Entonces podemos agregar aquí los segmentadores, que son estos que están acá. Ese control de segmentación por mes. El mes lo podemos trabajar desde la tabla ventas o desde la tabla compras, cualquiera. Ya, mes. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Otro segmentador. Ahora por vendedor. Ahí colocamos el nombre del vendedor. Ahí están todos los vendedores. También por cliente. Entonces otro segmentador ahora por cliente. Nombre del cliente. Y finalmente, me quedan dos, el proveedor y el tramo salarial. Otro segmentador de proveedor. Ahí en proveedor con la razón social. Y me queda un último que podríamos colocar aquí arribita que tengo espacio, que es el tramo salarial. De los vendedores, yo le puse nombre para ese extra estado creo que le puse, no es estado, le puse categoría sueldo. Categoría sueldo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro tablero lleno con cada una de las cosas que nos piden dentro de la evaluación formativa. Ya como pueden ver están todas las visualizaciones, los segmentadores, las tablas, las tarjetas, ¿cierto? Con los datos, con las tablas, ¿cierto? Calculadas, con las columnas calculadas, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, aquí de la tabla compra, la tabla vendedores. ¿Se acuerdan que en tabla vendedores, ¿cierto? Calculamos aquí el sueldo total y calculamos también la categoría de sueldo, que deberíamos haberle puesto tramo. Ahí era tramo de sueldo. Ahí lo podemos cambiar. También se cambia en la visualización, no hay problema, tramo de sueldo. Sus relaciones que están listas. Y con eso, damas y caballeros, deberían ustedes poder terminar su evaluación formativa. Repito, la evaluación formativa es más difícil que la evaluación del día viernes. Así que eso, espero les haya servido y nos vemos después.